Vamos a comenzar entonces, pues. Ok, fíjense, el tema que tenemos que tocar hoy es el apalancamiento, ¿no? Que la palabra apalancamiento a veces se usa para hablar de endeudamiento, ¿no? Pero en este caso lo vamos a usar para, para, para explicar el caso del uso de costos fijos para tomar algún tipo de ventaja dentro de la administración financiera del negocio, ¿no? Entonces, y vamos a usar como ejemplo una empresa que existe hace mucho tiempo en los Estados Unidos que se llama, hoy en día se llama United States Steel Corporation, que fue el nombre que le puso JP Morgan cuando le compró la acerera a Carnegie Steel, ¿no? Okay, que el nombre original de la empresa es Carnegie Steel, okay, que es una empresa del siglo XIX, que es la que inicia el negocio en grande del acero, ¿no? Okay, y por supuesto es la gran proveedora de acero para hacer ¿cómo se llaman? Los puentes y los rascacielos en los Estados Unidos, ¿no? Okay, que ese era el sueño que tenía Carnegie cuando monta ese negocio. ¿Okay? Y bueno, vamos a tocar el tema del apalancamiento usando como ejemplo esa empresa, ¿no? El ticker de esa empresa es X, así como está escrito, ¿no? Ese es el ticker, o sea, una letrica nada más. ¿Ok? Ok, en primer lugar vamos a hablar de apalancamiento operativo, ¿no? Porque hay tres tipos de apalancamiento: el operativo, el financiero y el total, ¿no? Y bueno, y los tres se relacionan, ¿no? Okay, de hecho, el apalancamiento operativo me dice cómo la empresa utiliza sus costos fijos operativos para generar crecimiento en la utilidad operativa. ¿Okay? Y se mide comparando el crecimiento de ventas y el crecimiento de la utilidad operativa, ¿no? Y bueno, los costos fijos operativos son, por ejemplo, los alquileres, los cargos fijos por producción, o sea, lo que se paga por patentes, ¿ok? Esos son los cargos fijos que, que generan el apalancamiento operativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula, no? Se calcula dividiendo la variación porcentual de la utilidad operativa entre la variación porcentual de ventas, ¿ok? Y mide cuánto crece porcentualmente la utilidad operativa proporcional al crecimiento de las ventas en 1%, ¿ok? Entonces, el otro apalancamiento es el financiero, ¿ok? Y el apalancamiento financiero lo que hace es explicarnos cómo la empresa utiliza los costos financieros fijos, ¿ok? Para generar crecimientos en su utilidad por acción, ¿ok? Producto de la utilidad operativa. O sea que no se mide la utilidad, ¿no? Sino la utilidad por acción, ¿ok? Y se mide comparando el crecimiento de la utilidad por acción y el crecimiento de la utilidad operativa, ¿no? Y como ejemplo, los costos fijos financieros son los que se cancelan por el financiamiento a tasa fija, o sea, lo que se paga por bonos, lo que se paga por acciones preferidas, lo que se paga por arrendamientos financieros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, y el cálculo se hace dividiendo la utilidad por acción, la variación de la utilidad por acción entre la variación porcentual de la utilidad operativa. O sea que esto siempre se hace calculando variaciones porcentuales, ¿no? De manera tal de que lo que me da a mí es como una suerte de grado de elasticidad, ¿no? O grado de crecimiento porcentual en relación al crecimiento porcentual de la otra, ¿no? Y de hecho, lo que indica es la variación porcentual de la utilidad generada por el crecimiento en la utilidad operativa. ¿Ok? O sea, cuando crece la utilidad operativa, cuánto crece la utilidad por acción. Ok, bueno, y el tercero es el apalancamiento total, ¿no? Y este parámetro me dice cómo la empresa utiliza en general todos sus costos fijos, tanto los operativos como los financieros, para generar un crecimiento en la utilidad por acción. ¿Ok? Y se mide comparando el crecimiento de la utilidad por acción y el crecimiento de ventas, ¿no? Entonces, uno pudiera calcular las tres, ¿ok? Al mismo tiempo o calcular las dos primeras y con esa calcula la tercera, ¿no? Porque la tercera, su fórmula es variación porcentual de la utilidad por acción entre la variación porcentual de ventas, ¿no? Y me mide cuánto crece la utilidad por acción proporcional al crecimiento de las ventas en 1%, ¿no?
Y bueno, por eso es que les digo que se pueden calcular las dos primeras y con esa se calcula la tercera, ¿ok? Porque si calculan el apalancamiento operativo, que es esto, ¿ok? Y el apalancamiento financiero, que es esto, de la multiplicación sale el apalancamiento total, ¿ok? Porque sencillamente la variación de la utilidad operativa se va en las dos, ¿ok? Y me queda variación de la utilidad por acción entre variación porcentual de las ventas, ¿no? Por lo cual me queda el apalancamiento total. O sea que se puede calcular con estas dos, sale esto, ¿ok? O sea que no es necesario calcular las tres, ¿no? Entonces, bueno, yo dije que íbamos a usar de ejemplo a United Steel Corporation, ¿ok? United Steel Corporation es una empresa acerera, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí vamos a echar un poco el cuento de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, cuando Carnegie estaba relativamente joven, ¿ok? Y ojo con esto, ¿no? Carnegie empieza a trabajar a los 9 años, ¿no? Pues Carnegie es el hijo de una familia escocesa que estaba pasando hambre y necesidad en Escocia, ¿ok? Y decide irse a los Estados Unidos porque en los Estados Unidos hay la expectativa de que las cosas pueden mejorar para los inmigrantes y de hecho mejoraron para algunos, ¿no? Y Carnegie es uno de esos a los que les mejoró la situación, ¿no? Entonces, bueno, el chico vendía periódicos en la calle, ¿ok? Y le parece que le cayó simpático a un señor que se llama Cornelius Vanderbilt, ¿ok? Que era el hombre de los ferrocarriles, ¿no? El hombre de la gran compañía de ferrocarriles que unificó los puertos de San Francisco y Nueva York. Y entonces él le pareció simpático el chico este que vendía periódicos y le ofreció empleo, ¿no? Le ofreció empleo como asistente, ¿no? Y entonces de ahí en adelante él se convierte como en el utility de Vanderbilt, ¿ok? Cuando Vanderbilt quería hacer alguna gestión o alguna cosa, se la encargaba a Carnegie. Y Carnegie aprendió muchísimo de Vanderbilt, ¿ok? Y bueno, y además de eso, además de que aprendió muchísimo, le tenía un afecto muy especial, ¿no? Él veía a Carnegie como si fuera una suerte de padre, ¿no? Porque fue el que lo rescató de las calles y además el que apoyó el crecimiento personal de este chico que mejoró la situación financiera de toda la familia, ¿no? O sea, la familia Carnegie por completo mejoró su situación desde allí, ¿ok? Y bueno, cuando ya era un chico joven, ¿ok? Decimos 16, 17 años, él le dice a Vanderbilt que él se quiere independizar, que él quiere tener un negocio propio, ¿ok? Y bueno, y él decide, en lugar de montar también una compañía de ferrocarriles, decide irse un poquito más atrás en la estructura de producción y decide montar una compañía acerera, ¿no? O sea, la fábrica que hacía el acero. ¿Ok? Y bueno, desde allí Carnegie empieza a difundir los beneficios del acero. ¿Ok? Y bueno, incluso hay una anécdota que se cuenta, ¿ok? En la cual él hace un desfile, ¿ok? Bueno, primero hace un puente de acero sobre el río Mississippi, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el- la gente no quería pasar por ese puente porque los puentes de acero, ¿ok? Son flexibles, ¿no? El acero es flexible, pues, por naturaleza. Lo que pasa es que es flexible, pero muy excesivamente resistente, ¿no? Y esa es la característica fundamental del acero. Entonces, bueno, la gente que se montaba en ese puente sentía como el puente vibraba, ¿ok? Y no les gustaba, pues, ¿ok? Entonces, para convencerlos de que eso era seguro, ¿ok? Entonces Carnegie organiza un desfile, ¿ok? Así al estilo norteamericano, ¿no? Con una banda de esas que hacen mucha bulla y se mueven de un lado para el otro, ¿no? Que hacen espectáculo, ¿no? Y bueno, y él contrata a un elefante, ¿ok? Para pasar él delante de la banda, ¿ok? Agarrando el elefante como si el elefante fuese un perrito, ¿no? ¿Ok? Y bueno, bueno, y detrás de él viene una suerte de gran cantidad de carretas, ¿no? No es la época
de los camiones, ¿okay? Porque estamos en el siglo XIX, o sea que todavía el motor de combustión está en estudio y en progreso, pero no se ha masificado, ¿no? ¿Okay? Y bueno, él hace este inmenso desfile. eh, y bueno, ¿cómo se llama? La gente que lo vio, ¿ok? Se dio cuenta de que el puente no era inseguro, ¿no? Y el puente empezó a ser utilizado, ¿ok? Para pasar de un lado al otro del río Mississippi, que es un río que además de ancho tiene un problema que es bastante complicado, ¿no? Porque cambia cada rato su caudal, ¿no? Cambia el, el curso del río y por esa razón el puente tenía que ser excesivamente largo, pues, ¿ok? Entonces, bueno, desde ahí empiezan a usar este puente con mucha más frecuencia y bueno, y eso le da fama a Carnegie, ¿ok? Y le da fama a la empresa United Steel Corporation y eso es lo que provoca el gran auge del acero y de esta compañía que se llama así United Steel Corporation, ¿no? Ahí hay que comentar también una cosa adicional, ¿no? O sea, Vanderbilt, que es el papá empresarial de Carnegie, también tiene una relación con John Davidson Rockefeller, ¿no? Y, y bueno, y él es el que transporta el petróleo que le llega a Rockefeller, a Cleveland, ¿ok? Y él es el que también transporta el querosén que produce Rockefeller en sus plantas de refinación para llevarlo a los diferentes lugares de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como Rockefeller es un individuo que está inmensamente preocupado por la reducción de costos, entonces, bueno, él inventa el oleoducto para liberarse del costo del transporte a través de los trenes de Carnegie, perdón, de Vanderbilt. Y bueno, Vanderbilt, por su parte, se había endeudado excesivamente para comprar más ferrocarriles y para poder hacer ciertas modificaciones en la ruta para aprovechar ese negocio que tenía con Rockefeller. Y Rockefeller de repente le anuncia que él no va a usar más nunca los ferrocarriles, que él tiene la manera de transportar su petróleo a su refinería y el querosén a los sitios de distribución, ¿no? Y bueno, es porque Rockefeller inventó el oleoducto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y eso provoca que Carnegie, perdón, que Vanderbilt se suicide, ¿ok? Y eso va a crear una enemistad muy grande entre Carnegie y Rockefeller, ¿no? O sea, ambos se van a odiar, ¿ok? Aunque no están en el mismo negocio, pues porque Carnegie está en el negocio del acero y Rockefeller en el negocio del petróleo y la refinación y la producción de queroseno. Y bueno, se van a odiar amargamente, ¿ok? Pero Rockefeller siempre va a ser mucho más rico que Carnegie, ¿no? Hasta que Carnegie por fin le logra vender, bueno, no es que le logra vender, en realidad es al revés, ¿no? Que JP Morgan logra comprar United Steel, ¿ok? Y el precio que Carnegie pide por United Steel es más que la riqueza de Rockefeller para superar a Rockefeller, por lo menos por esa vía, ¿no? Y bueno, y lo curioso también, ¿ok? Y es lo que justifica lo que yo digo siempre de que en Venezuela las cosas están mal planteadas, y no solo en Venezuela, a nivel mundial están mal planteadas, ¿ok? Porque desde ese momento Carnegie se dedica al negocio de la caridad, ¿ok? O sea, Carnegie con ese dinero crea un fondo, ¿ok? Y empieza a promover el arte en los Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Que él lo venía haciendo, ¿no? Pero desde este momento va a ser a través de un fondo particular, un fondo de él, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuando Rockefeller sea obligado a picar la empresa, la Standard Oil en 9 empresas, que la llaman las 9 hermanas, ¿ok? Entonces, Rockefeller también se va a dedicar al negocio de la caridad, ¿ok? Por lo cual la responsabilidad social empresarial, ¿ok? Es un negocio que es particular, no es de las empresas, ¿ok? O sea, aquí está bien entendido, ¿ok?
en el resto del mundo está pésimamente mal entendido porque se crean leyes para obligar a la empresa a ser caritativa cuando de verdad esa no es la función de la empresa, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco para explicar esto de la utilidad, ¿cómo se llama? Del apalancamiento, fíjense los valores para diciembre del 19, diciembre del 18 y diciembre del 17 de las ventas, o sea, la variación porcentual de venta, la variación de utilidad operativa, la variación de la utilidad por acción, ¿ok? Y con esos valores se calcula el apalancamiento, ¿no? Y fíjense que el apalancamiento operativo es mucho mayor que el apalancamiento financiero, ¿no? Y por supuesto el apalancamiento final, el apalancamiento total es el producto de los dos, ¿no? ¿Ok? Pero esto lo que nos indica es que la empresa esta que es acerera, ¿ok? Que lo más lógico es que esté apalancada operativamente, efectivamente lo está, ¿ok? O sea, está apalancada en la operación del negocio, ¿ok? Que es lo que debería ocurrir en una empresa de corte manufacturero, ¿no? Si esto fuera una empresa financiera, yo debería esperar que el apalancamiento estuviese más centrado en la parte financiera, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es regular que esté apalancada en las dos, ¿ok? Lo regular es que esté apalancada en una, ¿ok? Y de hecho, fíjense que el apalancamiento operativo es mucho más importante que el apalancamiento financiero. Sin embargo, miren el apalancamiento total, ¿no? Esto lo que significa es que cada vez que la empresa le crece 1% las ventas, ¿ok? Su utilidad por acción crece 18%. ¿Ok? Y en la parte operativa, lo que me dice es que cada vez que la empresa le crece en 1% las ventas, la utilidad operativa crece casi 12%, ¿no? Eso es lo que significa esto, ¿no? Y fíjense que a pesar de que yo digo que esto debe ser más grande que esto, ¿ok? El apalancamiento financiero también crece, ¿no? O sea, cada vez que la empresa le crece la utilidad operativa en 1%, ¿ok? La, la utilidad por acción crece 1,55%. ¿Ok? Entonces, esto también es una medida que me puede decir, ¿ok? Cuál es el lado que está, que es más importante en el balance de la empresa, ¿no? La parte operativa o la parte financiera, ¿ok? Para eso es para lo que sirve el apalancamiento operativo, ¿ok? Bueno, con eso creo que estamos listos con este tema, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, con gusto, ¿ok?